Buen día a todos. El día de hoy vamos a empezar con nuestra primera clase, Introducción a la Informática. Vamos a comenzar. Con atención, voy a presentar una diapositiva y vayamos viendo un poco de Introducción a la Informática. Introducción a la Informática. Acá nos referimos. Primero, antes que nada, debemos estar conscientes que la informática está completamente ligada a la parte de la computación. Entonces vamos a estar trabajando las dos partes, la parte que es la computación y que es la informática. La computación es una ciencia, en particular una rama de las matemáticas, centrada en el estudio y decisión de los cómputos prácticamente. Recordemos que realmente la computación nació prácticamente queriendo diseñar máquinas calculadoras, realmente, no una computadora como tal. El objetivo era máquinas calculadoras, aquellas que nos permitían hacer operaciones matemáticas de una manera más rápida. Y obviamente esto fue creciendo poco a poco. Ahorita vamos viendo un poquito de historia. ¿Qué es la informática? La informática es la disciplina que estudia el tratamiento automático de la información utilizando dispositivos electrónicos, obviamente, o sistemas computacionales. La informática es aquella disciplina que nos va a ayudar a automatizar la información, ¿sí? Hacerla más rápida, entregar mejores resultados de una manera más rápida, apoyándonos obviamente de lo que viene siendo nuestros dispositivos electrónicos, en este caso computadoras, ¿vale? Vamos a hacer un breve video de lo que viene siendo la introducción a la informática para que nos vayamos conociendo un poquito de esto. La ciencia de la computación es relativamente nueva. Surge con el desarrollo de la mecánica y la industria a principios del siglo XX. Por un ratito, piensa en todo lo que puede hacer un computador. Exacto, los computadores muchas veces hacen cosas de humanos. Calcular, memorizar, moverse, enviar correos, jugar. Pero para lograr esto, es necesario que una persona le diga exactamente qué, cómo y cuándo hacerlo. O sea, lo programe. Si los computadores y los programas trabajan juntos, la programación en realidad se trata de dar órdenes. Pero, ¿cómo llegamos a la informática de hoy? La historia es larga, desde el ábaco hace más de 4000 años, pasando por un comerciante de textiles que, en 1800, demostró que las máquinas podían ser controladas por sistemas binarios al ordenar códigos de ceros y unos para dar instrucciones a un telar. Harta agua ha pasado bajo el puente hasta hoy. La historia es muy interesante. Detengámonos en 1936, cuando los científicos Turing y Church plantearon que una máquina era capaz de resolver cualquier problema matemático que pudiera representarse a través de un algoritmo. Esto cambió, de verdad, la historia de la humanidad, porque permitió desarrollar el primer computador, el tatarabuelo del computador que tú estás usando ahora. Así, basado en ese modelo, nació en Inglaterra el primer computador capaz de ejecutar programas almacenados. ¿Recuerdas qué edad tenías cuando aparecieron los smartphones y los tablets? Muy bien, pero para llegar hasta ellos se debió pasar por varias generaciones de computadores que permitieran alcanzar ese nivel de desarrollo tecnológico. La primera, en los años 50, permitía que los procesos mecánicos se convirtieran en eléctricos, ahorrando tiempo y espacio. Aquí nace el lenguaje de máquina. En ese momento nace el tatarabuelo de la computación moderna. La segunda generación, el tatarabuelo, aparece en los 60, con el transistor, que permitió el desarrollo de circuitos, mejorando el rendimiento de los computadores. A mediados de los 60 llega la tercera generación, con el desarrollo de los chips, que consumían menos energía y redujeron notablemente el tamaño de los computadores. El bisabuelo de tu computador seguía siendo manejado solo por ingenieros, físicos y matemáticos en las grandes compañías. La cuarta generación, en los años 70, está marcada por la aparición del microchip y el desarrollo del microprocesador que pusieron los computadores personales al alcance de todos. El abuelo de tu computador empezó a ser usado en empresas más pequeñas e incluso en las casas. La quinta generación nace entre los 80 y 90, con los sistemas operativos de interfaz gráfica y la aparición de Internet, y probablemente fue cuando tus padres tuvieron, por primera vez, un computador enfrente. Como ves, la evolución de los computadores se debe a un gran proceso de investigación para desarrollar la inteligencia artificial, para que las máquinas puedan pensar por sí mismas. Hoy deberíamos estar pasando por una sexta generación, con tu notebook, smartphone o tablet. Aunque ese cambio de generación no se ha definido con exactitud,
Lo que sí está claro es que ahora es el usuario, o sea tú, el que puede tomar el control de su máquina. Ya no solo somos usuarios pasivos de nuestros computadores, ahora también podemos decidir, diseñar y programar nuestras propias aplicaciones. ¿Cómo hacerlo? Bueno, simplemente podemos usar herramientas de las ciencias de la computación, una disciplina que se viene estudiando hace ya medio siglo. ¿Cuáles son sus materias? Teoría de la computación, algoritmos y estructuras de datos, metodología y lenguajes de programación, arquitectura de computadoras, software, inteligencia artificial, redes y telecomunicaciones, sistemas de bases de datos, interacción persona-computador. La computación es el pilar de la actual era de la información. Gracias a ella podemos usar Internet, saber qué contiene el genoma humano, podemos ver imágenes hechas por computador en televisión, cine, publicidad, la animación y los videojuegos. Esta misma presentación. Incluso tienes la posibilidad de programar y crear tu propio software. Como ves, la informática es algo que se seguirá desarrollando y tú puedes ser parte de ese futuro. Ok, si nos damos cuenta en este pequeño video, nos da una breve descripción prácticamente, nos lleva a conocer un poquito de lo que viene siendo la historia de la computación como tal. ¿Vale? Una breve descripción de lo que ya alguna vez hemos visto. Vamos a ir un poquito más a fondo, vamos a explicar un poquito de ello para que vayamos viendo esta parte. Regresamos a la presentación. Primero, antes que nada, ¿qué es la informática? La palabra informática viene del francés informatique, que no es otra cosa más que las palabras anglosajonas de ciencias de la computación, ¿sale? Automatización de información, que lo resumieron ellos en ciencias de la computación, ¿sale? Este es un conjunto de conceptos tanto teóricos como prácticos sobre cómo se construye y cómo se emplea esa ciencia de la computación. La ciencia de la computación, lo que es la informática, los medios automatizados para su transmisión de datos, etc. ¿Sí? Obviamente esto ha ido agrandándose mucho, ha ido agrandándose demasiado y por lo tanto ya tenemos diferentes divisiones de la informática. Alguna de ellas, por ejemplo, la informática administrativa, que es una disciplina que estudia y consiste en la aplicación de las tecnologías de información para automatizar, agilizar los procedimientos relacionados con las tareas propias de la administración. La informática administrativa es fundamental hoy en día para el funcionamiento eficiente de una empresa. Nos ayuda con el mercadeo, las finanzas, la contabilidad, recursos humanos, etc. Tenemos ya una informática jurídica, ¿vale? Se denomina la disciplina que se aplica a los principios, procesamiento y automatización de la información en el ámbito del derecho. Nos puede ayudar con informática jurídica, gestión de información, lo que viene siendo prácticamente muchos términos legales. Ahora ya todo eso se almacena en bases de datos enormes. Informática forense es una disciplina que combina el rigor de las ciencias forenses con los conocimientos de la tecnología de información para recolectar y preservar datos, extraer datos de discos duros dañados. ¿Sí? Hablamos de una informática ya más precisa y vamos mucho más allá de abrir un disco duro para poder extraer los datos si es que estuvieran dañados. Informática médica, ya entramos al ámbito también de la salud. En la de salud, las tecnologías nos ayudan con las ciencias de la biomedicina, nanotecnologías, robótica, todo ese tipo también está interviniendo la informática en ello. Informática de gestión, también conocida como la informática de negocios, es una disciplina que estudia y contempla la aplicación de la informática en el área gerencial, ¿vale? Como diciendo gestiones empresariales, ingeniería, análisis de riesgo, gestiones de proyectos, ¿vale? Todo ese tipo de software que nos ayudan prácticamente a desarrollar de la empresa. Ahora vamos un poquito más allá. Hablemos de cómo fue creciendo esto. ¿Vale? Ya sabemos lo que es la informática, pero para poder llegar a la informática tuvimos que pasar por unas generaciones de computadoras. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros nos auxiliamos de la computadora para poder automatizar la información. La primera generación de computadoras usaba enormes vasos, prácticamente por decirlo así, llamados tubos al vacío, bulbos prácticamente. Estas cosas ustedes logran ver ahí en la presentación, se llaman bulbos o tubos al vacío. Las máquinas, como ustedes se dan cuenta en la pequeña historia de la computación, eran muy grandes, eran exageradamente grandes.
Obviamente generaban muchísimo calor, pero exageradamente, y cada vez que se prendían o se conectaban, pues jalaban mucha energía eléctrica porque eran muy grandes, usaban cilindros magnéticos para almacenar información, no tenían teclados, no tenían mouse, nada de eso por el estilo, todo era por medio de cables. La computadora más famosa de ese tiempo fue la IBM 650. Después llegamos a una segunda generación, donde ya empezamos a trabajar lo que es el lenguaje de la programación. Ya se cambiaron esos tubos al vacío, esos bulbos, por lo que son transistores, un poco más pequeños, más confiables prácticamente. Empezamos con lenguajes como COBOL, Fortran. Para almacenar información se usan anillos magnéticos o lo que son las tarjetas perforadas. Una línea de programación iba en una tarjeta perforada prácticamente. Aún eran computadoras muy muy grandes todavía. La tercera generación, computadora, aquí emerge prácticamente lo que viene siendo el circuito integrado, pastillas de silicio. La computadora más famosa en esta época es la IBM 360. ¿Sí? Su presentación fue en el 65, se desarrollan pequeños chips para almacenar información, las máquinas empiezan a ser más pequeñas, surge lo que es la microprogramación, perdón. Emerge la industria del software ya como tal porque se empieza a requerir programas para poder utilizar en las computadoras. ¿Vale? Hasta aquí todavía las computadoras todavía no eran caseras, todavía no podíamos tener una computadora en casa, todavía eran máquinas, aunque ya no tan grandes y exageradas como al principio, ya empezaron a ser un poco más pequeñas, pero no como para una casa. En la cuarta generación es cuando viene el boom prácticamente. ¿Por qué? Porque se desarrolla el famoso CPU o microprocesador. ¿Sale? Lo que nosotros tenemos en nuestra casa, esa caja que vemos ahí, no es el CPU. El CPU es un cuadrito de silicio, como lo pueden ver ahí. Ese es el microprocesador. Entonces, aquí el gran salto es ese desarrollo de microprocesador. Se hacen las máquinas mucho más pequeñas y ahora sí se convierten en máquinas PC, máquinas personales, máquinas que podemos tener ya en casa. Es un poco más al alcance de la gente y empieza a crecer la industria de la computadora como tal. Llegamos a una quinta generación que actualmente consideramos que estamos en la quinta generación. Se darán cuenta por ahí que algunos autores dirán que estamos en la sexta, séptima, algunos hasta octava generación, pero realmente de lo que es el microprocesador a la época actual no ha habido grandes cambios como tal que haya sido tan trascendente. Empieza a haber cambios con lo que son computadoras ya más grandes, ¿no? Computadoras cibernéticas, computadoras inteligentes, pero como tal todavía no tenemos ese cambio tan grande, por eso nos dejamos en una quinta generación. Vamos a ver cómo empiezan a desarrollarse nuevas computadoras para que podamos dar ese salto, ¿sale? En esta quinta generación prácticamente empezamos a trabajar con programas, ya con software, computadoras con mayor velocidad, mucho más pequeñas, conexiones a cualquier tipo de red, internet, el smartphone, por ejemplo, es uno de los ejemplos muy clásicos de esta quinta generación, internet móvil. ¿Vale? O sea, empieza a desarrollarse un poco más allá. Por eso decía que todavía andamos ahí como que llegando a la sexta con la computadora cuántica, por ejemplo. Pero como todavía se ha dado a conocer como tal, entonces todavía no tenemos esa explosión tan grande para una sexta generación. Con esto prácticamente llego a lo que es el fin de mi pequeña presentación de lo que viene siendo la computadora y la historia. La pequeña introducción a este mundo de la computación. ¿Sale? ¿Qué les recomiendo? Vean la película Code Enigma, por ejemplo. Ahí les sale un poco de Alan Turing, lo mencioné en el video, Alan Turing, y cómo con su primer computadora llamada Christopher lograba descifrar un código nazi. Ahí van a ver la computadora Christopher, que es de las primeras computadoras. A él se le debe prácticamente como que el nacimiento como tal de las computadoras. Más adelante se creó la ENIAC, que son computadoras mucho más grandes, que eran diseñadas principalmente para lo que era la guerra, ¿vale? Para trabajos en la guerra mundial. Obviamente, pues tardaron en diseñarse muchas de ellas y terminaron ya de diseñarse ya que había acabado la guerra, ¿verdad? Pero se empezaron a usar para fines científicos, para fines educativos, ¿vale? Entonces les recomiendo por favor vean esa película con Enigma y si pueden talentos ocultos, ahí se van a dar cuenta de las primeras computadoras IBM que llegaron a la NASA, ¿vale? Ahí les dejé una actividad que es prácticamente ver lo que viene siendo el video otra vez, por lo reproducir y investigar un poquito de esas generaciones de computadoras. Quiero que me hagan una línea del tiempo en las computadoras para que vayamos viendo cómo va creciendo este mundo de la computación, cómo se va desarrollando y cómo se fue desenvolviendo poco a poco, ¿vale? Cualquier duda nos estaremos viendo, lo estaré viendo en la próxima clase y por ahí los días viernes en línea o los días sábados prácticamente vía Zoom para aclarar cualquier duda que tengan, damos la aclaración. Bueno, pues muchas gracias, bienvenidos a esta primera clase que es Introducción a la Computación o a la Informática con en línea. Gracias.